Alejandro Garza era uno de los hombres más acaudalados del país, pero esa noche, disfrazado de mesero, se sentía el más desdichado de todos. Había orquestado aquel teatro para poner a prueba a la mujer que amaba, pero la cámara oculta en su saco estaba a punto de demostrarle que la traición era solo el comienzo de un plan mucho más siniestro. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana resonaba en el lujoso salón. Sofía, su esposa, se rió de algo que Javier, el mejor amigo de Alejandro, acababa de decir. Estaba deslumbrante, exactamente como él la recordaba la noche en que le propuso matrimonio. Se acercó a la mesa, con el corazón martillando contra sus costillas. «Disculpen, ¿desearían algo más?», preguntó, manteniendo la cabeza gacha para que su disfraz, la barba postiza y las gafas, no fuera descubierto. Sofía ni siquiera lo miró. Con un gesto displicente de la mano, respondió con la voz cargada de tedio y arrogancia. «Solo traiga la cuenta y lárguese. El servicio aquí está pésimo esta noche». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Él asintió, sintiendo el peso de su desprecio, el desprecio por un hombre que ella no sabía que era su marido. La humillación le quemaba en el rostro, pero necesitaba verlo hasta el final. Mientras se alejaba, Alejandro miró el pequeño monitor que llevaba, conectado a la cámara. La imagen temblaba con sus pasos. Vio a Sofía inclinarse sobre la mesa, con la sonrisa borrada de su rostro. Ella posó su mano sobre la de Javier y el micrófono oculto capturó su susurro, nítido como el cristal. «Falta poco. Pronto todo esto será nuestro, y él desaparecerá para siempre». A Alejandro le faltó el aire en los pulmones. ¿Desaparecer? No se trataba solo de dinero, se trataba de su vida. Aquellas palabras, «él desaparecerá para siempre», resonaron en la mente de Alejandro, superponiéndose al murmullo del restaurante. Por un instante, el lujoso salón se disolvió y fue transportado 8 años atrás a un pequeño café con olor a óleo y café fresco. Sofía no era una socialité, era una artista. Él se enamoró no de su belleza calculada de hoy, sino del brillo apasionado en sus ojos mientras describía sus lienzos, con las manos manchadas de pintura, gesticulando con un fervor que nunca había visto en su mundo de contratos y balances financieros. Ella no tenía idea de quién era él, y durante semanas él fue solo Alejandro, el hombre que escuchaba fascinado sus inspiraciones. Recordaba vívidamente el día en que reveló su identidad. El miedo en su mirada no fue por haber perdido una oportunidad, sino de que su dinero pudiera contaminar la pureza de lo que estaban construyendo. «Prométeme que esto no nos va a cambiar», pidió ella, y él lo prometió. Esa promesa lo llevó a una noche estrellada en París, en la cima de una torre que había reservado solo para ellos. De rodillas, no le ofreció solo un anillo de diamantes, sino una vida. «No quiero darte el mundo, Sofía. Quiero que tú seas mi mundo». Las lágrimas que rodaron por su rostro esa noche parecían tan reales, su sí tan lleno de amor. Durante años creyó en esa promesa, pero las grietas comenzaron a aparecer. Pequeñas cosas, al principio, una frialdad sutil, una distancia en la mirada, hasta la noche, 3 semanas atrás, que lo empujó a este abismo. La encontró en la habitación, sonriendo a la pantalla del celular. La sonrisa murió en el instante en que lo vio. Con una rapidez sospechosa, volteó el dispositivo, con el cuerpo tenso. «¿Quién era?», preguntó él casualmente. «Nadie, solo una amiga de la universidad», pero sus ojos huyeron de los de él. Esa madrugada, la desconfianza lo venció. Tomó su celular. La conversación con Javier había sido borrada, pero una notificación aún flotaba en la pantalla. Una vista previa de un mensaje que ella no tuvo tiempo de leer antes de borrar el resto. «El plan está casi listo. Paciencia». El aire se le escapó de los pulmones. El plan. ¿Qué plan? Fue allí, en su silenciosa mansión,
donde nació la idea del disfraz. Un último y desesperado intento de demostrarse a sí mismo que estaba equivocado. Quería ser humillado. Quería que ella lo tratara mal como a un mesero, para que después él pudiera quitarse el disfraz y se rieran juntos de su paranoia. Rezaba por estar loco. Pero ahora, de vuelta en el restaurante, el eco de aquellas crueles palabras borraba cualquier esperanza. Su oración no había sido escuchada. No estaba loco, estaba ciego, y la mujer sentada en esa mesa no era una extraña, era su verdugo. El deseo que lo había llevado a ese restaurante no era de venganza. Era un deseo mucho más frágil y desesperado. El deseo de estar equivocado. Alejandro no quería una confesión de traición, anhelaba una prueba de su propia locura. Quería que al final de la noche Sofía descubriera su disfraz y se echara a reír, llamándolo tonto celoso, para que él pudiera abrazarla y sentir el alivio de saber que el monstruo solo estaba en su cabeza. Su imperio se había construido sobre la lógica, los datos y una brutal desconfianza de la naturaleza humana. Pero a Sofía la había colocado en una categoría aparte. Ella era su santuario, la única persona en el mundo con la que no necesitaba ser el multimillonario calculador. Era la artista con el alma en llamas, la mujer que le recordaba que había más en la vida que adquisiciones y ganancias. Salvar su matrimonio significaba salvar la última parte de sí mismo que todavía era capaz de confiar ciegamente, de amar sin una cláusula de rescisión. Por eso, el dolor que sentía ahora era tan profundo. No era el dolor de un marido traicionado. Era la agonía de un hombre viendo su propio santuario ser profanado por los dos únicos fieles a los que había permitido entrar. El conflicto que lo desgarraba por dentro era una guerra civil. Por un lado, el CEO implacable, que veía los hechos tal como eran. Los mensajes borrados, la frialdad creciente, las excusas endebles para viajes de inspiración artística que ahora entendía que eran encuentros secretos. Ese lado le gritaba que había sido un idiota, que todas las señales estaban allí, parpadeando en rojo neón, y él las había ignorado. Por otro lado, el marido. El hombre que la recordaba durmiendo sobre su pecho después de pasar toda la noche hablando. El hombre que financió su primera gran exposición y sintió más orgullo al ver su nombre en la pared de la galería que en cualquier negocio que hubiera cerrado. Ese hombre susurraba, desesperado, que debía haber un error, una explicación. Quizás desaparecer era una jerga, una broma de mal gusto. Quizás lo había entendido todo mal. Esa esperanza era su veneno y su único antídoto. Y luego estaba Javier. La traición de su mejor amigo era, en cierto modo, aún más cortante. Javier era su hermano de otra madre, el hombre que estuvo a su lado cuando su padre murió, el padrino de su boda. Alejandro repasaba mentalmente los últimos meses, y las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad nauseabunda. Todas las veces que le confió a Javier sus preocupaciones sobre Sofía, Javier lo apaciguaba. «Trabajas demasiado, Alejandro. Ella solo se siente sola», le decía, con una falsa expresión de solidaridad. «Mujeres como Sofía son complejas, pasionales. Esa distancia es solo una fase». Recordaba un almuerzo, hacía un mes, cuando Alejandro estaba a punto de confrontar a Sofía. Javier lo detuvo. «No lo hagas», le aconsejó, poniendo una mano en su hombro. «La vas a sofocar. Parecerás un marido controlador. Dale su espacio. Confía en ella. Confía en mí». Javier no solo estaba encubriendo la aventura, lo estaba manipulando activamente, usando la confianza de Alejandro como un arma contra él, pintándolo como el villano de su propia tragedia para poder robarle la vida por la espalda. El mayor obstáculo, sin embargo, era la fortaleza que él mismo había ayudado a construir, la imagen pública de Sofía. Para el mundo, ella era la esposa perfecta, la musa, la filántropa. Daba entrevistas sobre cómo su amor era un cuento de hadas moderno.
sobre cómo Alejandro la apoyaba incondicionalmente. Si él la acusaba sin pruebas de acero, la narrativa se volvería en su contra en un abrir y cerrar de ojos. Él sería el multimillonario opresor, tratando de destruir la reputación de su esposa por puros celos. La prensa lo devoraría, la sociedad que lo aplaudía lo condenaría. Estaba acorralado por la perfección que él mismo había financiado. Por eso el disfraz, la cámara, el teatro, era su única forma de luchar, su único camino para obtener una verdad que nadie creería si él solo la contaba. Necesitaba que el mundo viera con sus propios ojos. Mirando su mesa, viéndolo sonreír, finalmente lo entendió. Su deseo de estar equivocado no era amor, era negación. Y el conflicto no era solo sobre su matrimonio, era sobre su supervivencia. Y si ellos querían que él desapareciera, se aseguraría de que cuando cayera el telón, los únicos fantasmas en ese salón fueran ellos. Con la decisión solidificada en hielo, Alejandro se movió. Tomó una botella del vino tinto más caro de la bodega, un Chateau Margaux, que él mismo había seleccionado para la carta del restaurante. Era un vino para celebraciones, para momentos inolvidables. La ironía era tan amarga que casi sonrió. Sosteniendo la botella con una mano y una servilleta de lino blanco con la otra, caminó de regreso a la mesa de la desgracia. Sus pasos eran firmes, los de un hombre marchando al cadalso, pero él era al mismo tiempo la víctima y el verdugo. Se posicionó al lado de Sofía, quien lo ignoró por completo, absorta en su animada conversación con Javier. «Disculpe, señora», dijo, con la voz deliberadamente servil. «Una cortesía del chef para celebrar la presencia de clientes tan ilustres». Antes de que ella pudiera protestar o despedirlo, comenzó a inclinar la botella sobre su copa, y entonces el mundo pareció moverse en cámara lenta. Un ligero, casi imperceptible, tropiezo con sus propios pies. Un desequilibrio calculado. La pesada botella se inclinó hacia adelante y el líquido rojo y espeso no cayó en la copa, sino que se derramó en una cascada oscura sobre la tela inmaculada del vestido de seda blanca de Sofía. El silencio fue instantáneo y absoluto. Fue como si alguien hubiera cortado el sonido del universo. Los tenedores se detuvieron a centímetros de las bocas abiertas. Las conversaciones murieron a mitad de una sílaba. Y entonces, un suspiro colectivo recorrió el salón. La mancha roja se extendía por el regazo del vestido de Sofía como sangre floreciendo en la nieve fresca. Por un segundo, ella solo miró el desastre en su cuerpo, el rostro una máscara de incredulidad. Luego sus ojos, lentos y mortales, se alzaron para encontrarse con los de Alejandro. Si una mirada pudiera incinerar a un hombre, él se habría convertido en cenizas. «Usted», la palabra salió como un silbido bajo y venenoso. «Su incompetente, animal torpe». Su voz comenzó a temblar, no de llanto, sino de una furia sísmica que subía desde sus entrañas. Se levantó de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un golpe sordo. «¡Mire lo que ha hecho!», gritó. Y ahora todos los rostros en el restaurante estaban vueltos hacia ellos, una audiencia cautiva para su humillación. ¿Tiene alguna idea de lo que es esto? Esto es alta costura. ¿Sabe cuánto cuesta este vestido? No esperó una respuesta. Le clavó el dedo en el pecho, la uña pintada de rojo hundiéndose en la tela barata del uniforme de mesero. Claro que no lo sabe. Este trozo de tela vale más de lo que ganará en toda su mediocre vida. Vale más que su casa, si es que tiene una. Vale más que sus hijos. Si alguna vez una mujer cometió el error de tener hijos con un fracasado como usted. Cada palabra era un latigazo, y Alejandro las recibía en silencio, el rostro una máscara de sumisión aterrorizada. Por dentro, sin embargo, un iceberg se formaba donde antes había un corazón. Observaba a la mujer frente a él.
el rostro contorsionado en una mueca de odio, y no veía nada del artista que había amado. Veía a una extraña, a una depredadora cruel y superficial, y la última brasa de esperanza que guardaba se extinguió, dejando solo un vacío frío. Javier, a su lado, ahora desempeñaba su papel a la perfección. Se levantó, poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de Sofía. «Cálmate, querida, cálmate. No vale la pena estresarse por gente así», dijo las palabras con un tono de desprecio tan profundo que fueron casi más dolorosas que los gritos de ella. Pero Alejandro lo vio. Vio el destello de triunfo en los ojos de Javier, el placer sádico que sentía al presenciar esa escena. Se estaba deleitando con la destrucción pública de un hombre al que llamaba amigo. La humillación de Alejandro era ahora un espectáculo. Podía ver los celulares levantándose discretamente en algunas mesas, la gente grabando su desgracia. Escuchó los susurros. «Pobre mesero», decía una mujer. «¡Qué escándalo! Esa mujer está loca», comentaba un hombre, pero nadie intervenía. Eran solo espectadores. Sofía, alimentada por la tensión, dio el golpe final. Lo miró, de arriba abajo, con el más puro asco. «Quiero a esta nada, fuera de aquí, ahora, despedido. No quiero que el aire que respiro se contamine con su presencia». Se volvió hacia Javier como si Alejandro ya hubiera dejado de existir. «Vámonos, Javier. Esta noche está arruinada. Este lugar entero está contaminado por esta incompetencia». En ese momento, el gerente del restaurante, un hombre bajo y nervioso, llegó corriendo a la mesa, el rostro pálido de pánico. «Señora, le pido 1000 disculpas. 1000 disculpas. Lo que ha pasado es inadmisible». Se volvió hacia Alejandro con los ojos fulminándolo. «Usted, ¿qué cree que está haciendo? Pídale disculpas a la señora inmediatamente». Forzado, coaccionado, Alejandro bajó la cabeza, el ápice de su humillación. Él, el dueño de todo aquello, el hombre que firmaba el cheque de pago de ese gerente, fue obligado a doblegarse. Con la voz entrecortada, no por la emoción, sino por la ira hirviente que luchaba por contener, murmuró las palabras que sellaron el final de su matrimonio y el comienzo de su guerra. Lo siento, señora. Fue un terrible error. En ese instante, ya no era un marido con el corazón roto. Era un rey depuesto, planeando metódicamente la reconquista de su reino y la ejecución de los traidores. El «lo siento» de Alejandro quedó flotando en el aire, denso y pesado, con una finalidad que solo él comprendía. Para Sofía y Javier era el sonido de la victoria. Ella sonrió, una sonrisa fina y cruel, saboreando la capitulación completa de ese ser insignificante que se había atrevido a manchar su vestido. Javier soltó una risita baja, un sonido de puro desdén, mientras se ajustaba el saco, preparándose ya para salir de ese ambiente contaminado. El gerente, el señor Castillo, todavía se deshacía en disculpas, el sudor brillando en su frente bajo las luces del salón. «Señora, se tomarán las medidas más estrictas. Se lo garantizo. Será despedido esta noche sin derecho a nada. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas y una cena por cuenta de la casa cuando desee honrarnos de nuevo con su presencia». Hablaba con la urgencia de un hombre que intenta salvar su trabajo, y Sofía se deleitó con su poder, asintiendo magnánimamente, como una reina perdonando a un siervo. «Perfecto. Pero ahora quítelo de mi vista», ordenó, dándole la espalda, el asunto ya zanjado en su mente. El gerente, sin embargo, no se movió. Se enderezó. La postura servil y temerosa se deshizo como el humo, reemplazada por una calma y una autoridad que no estaban allí segundos antes. El cambio fue tan repentino que Javier, que ya daba un paso para irse, se detuvo y miró hacia atrás, con una arruga de irritación formándose en su frente. «¿Y ahora qué?», gruñó. «El señor,
Castillo miró directamente a Sofía, la expresión de su rostro, ahora indescifrable. «Señora», dijo, y su voz ya no era la de un gerente aterrorizado, sino la de un oficial cumpliendo un protocolo. «Su queja es gravísima, y por eso mismo no puede ser manejada por un simple empleado. Le pido que espere un instante, deje que el dueño del restaurante resuelva esto personalmente». La frase cayó en el silencio del restaurante con el peso de un yunque. Sofía se dio la vuelta, la diversión en su rostro dando paso a una impaciencia arrogante. «¿El dueño? ¿Cree que tengo tiempo para esperar al dueño de un lugar como este por un mesero estúpido? Solo despídalo y ya». Pero Javier sintió un escalofrío. Algo andaba mal. El tono del gerente, la quietud repentina del mesero que aún no se había movido. Y fue hacia el mesero a quien todos miraron. Lenta, deliberadamente, la figura encorvada de Alejandro comenzó a erguirse. Ya no parecía un hombre derrotado. Su columna se alineó, sus hombros se enderezaron y pareció crecer, llenando el uniforme barato con una presencia que no cabía allí. Se llevó la mano a la cara y con un movimiento tranquilo se quitó las gafas de montura gruesa. Luego agarró la barba postiza y tiró de ella, revelando la barbilla firme y la mandíbula apretada que Sofía conocía tan bien. El grito de Sofía se quedó atascado en su garganta. Salió como un silbido, un patético sonido de aire escapando. El color de su rostro se desvaneció, dejando una palidez cerosa que hacía que sus labios rojos parecieran una herida abierta. A su lado, Javier retrocedió un paso, con los ojos desorbitados por el puro terror, el cerebro tratando de procesar la imagen imposible que tenía delante. No era un mesero, era Alejandro, el hombre al que planeaban destruir, el hombre al que acababan de humillar públicamente, el marido, el mejor amigo. La víctima, pero la expresión en el rostro de Alejandro no era de víctima, era la de un juez. El silencio que siguió fue roto por un murmullo que se extendió por el salón como un incendio. La gente se levantaba de sus mesas para ver mejor. Los celulares ahora apuntando abiertamente, la historia había tomado un giro que nadie podría haber previsto. En ese preciso momento, como si estuviera cronometrado por un director invisible, las grandes puertas dobles de la entrada del restaurante se abrieron. Dos hombres altos, de traje oscuro y auriculares discretos, entraron y se colocaron a cada lado de la puerta, con las manos cruzadas al frente, bloqueando la salida. Entre ellos caminó un hombre mayor, de pelo canoso y gafas finas, que llevaba un maletín de cuero y una tablet. Era el doctor Ramírez, el abogado más temido de la ciudad, el hombre que Alejandro usaba para sus adquisiciones más hostiles. Caminó por el salón sin mirar a nadie, sus caros zapatos apenas haciendo ruido en la alfombra, y se detuvo junto a Alejandro. Alejandro finalmente rompió el silencio. No gritó. Su voz era baja, casi conversacional, pero cortaba el aire como un bisturí. Sofía, Javier, ¿sorprendidos? Dio un paso adelante, y Sofía retrocedió instintivamente, como un animal acorralado. «Sabes, Sofía», continuó, recorriendo con la mirada su vestido manchado, «dijiste que este vestido valía más que mi vida. Es una teoría interesante. Creo que esta noche tendremos la oportunidad de probar el valor real de las cosas». Se volvió hacia Javier, y la frialdad en sus ojos hizo temblar al otro hombre. «Y tú, mi hermano, gracias por el consejo. Realmente necesitaba confiar en ella, y confiar en ti». Sus propias palabras, antes usadas como veneno, ahora eran devueltas como dagas. La trampa estaba cerrada. La audiencia estaba reunida. El juicio estaba a punto de comenzar. El doctor Ramírez encendió la tablet, la pantalla brillando en la penumbra, lista para ser el espejo que revelaría el verdadero rostro de los monstruos. La pantalla de la tablet en las manos del doctor Ramírez se iluminó, pero no se la mostró a Alejandro. En cambio, con un toque,
La imagen se replicó en una enorme pantalla de proyección que descendió silenciosamente de un compartimento en el techo, una pieza de tecnología que el restaurante usaba para eventos corporativos y que, esta noche, serviría como el cadalso digital de Sofía y Javier. El rostro conmocionado de Sofía, capturado por la cámara de Alejandro momentos antes, llenó la pantalla, ampliado para que todos pudieran ver cada matiz de su arrogancia y desprecio. Y entonces, el audio. Su propia voz, cristalina y cruel, resonó por el antes silencioso salón. Las palabras que le había susurrado a Javier ahora gritadas al mundo. Falta poco. Pronto todo esto será nuestro y él desaparecerá para siempre. Un jadeo colectivo recorrió a los clientes. Varias personas se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en la escena, dándose cuenta de que ya no solo estaban presenciando una pelea de pareja, sino el desenlace de una conspiración. El rostro de Sofía en la pantalla era el de una depredadora anticipando la matanza. El rostro de la Sofía real, de pie en medio del salón, era el de un animal atrapado en una trampa de acero. Pero eso era solo el principio. Alejandro le hizo una seña discreta al abogado. «Creo que deberíamos proporcionar un poco de contexto», dijo Alejandro, su voz tranquila contrastando con el caos emocional que había desatado, «para que todos entiendan la profundidad del arte». El doctor Ramírez tocó la pantalla de nuevo y la escena cambió. Ahora era una grabación de una cámara de seguridad, fechada 2 semanas atrás, que mostraba la entrada trasera de la mansión de Alejandro. La imagen mostraba a Javier llegando, siendo recibido por Sofía con un beso que no dejaba lugar a dudas. La traición era ahora un hecho visual, innegable, pero el audio era lo más condenatorio. «¿Está empezando a sospechar?», preguntaba la voz de Javier. «Es un tonto enamorado», respondía Sofía, con una risa fría que hizo que la sangre de Alejandro se helara de nuevo, aunque ya lo sabía todo. Él ve a una artista torturada, no a una mujer de negocios. Todavía se cree toda la actuación. Piensa que mi distancia es melancolía creativa. Comenzó un nuevo clip. Esta vez, el audio provenía del interior del coche de Javier, grabado por un dispositivo que los investigadores de Alejandro habían colocado. La voz de Javier era clara, metódica, la voz de un estratega. «El informe del doctor Martins está listo. Signos claros de paranoia, delirios de persecución, incapacidad para gestionar su propio patrimonio. Es perfecto. En cuanto firme ese poder para mí, pensando que es para la fusión, y tú presentes la solicitud de interdicción basada en el informe, se acabó. Lo internamos en esa clínica discreta en Suiza. No va a desaparecer físicamente, mi amor. Va a desaparecer socialmente. El gran Alejandro Garza, reducido a un loco que ni siquiera puede firmar su propio nombre. Y tú, la esposa devota que se encarga de todo. Y yo, el amigo leal que la ayuda. Es poético». La revelación del plan cayó sobre el restaurante con la fuerza de una explosión nuclear. No era un asesinato, era algo más cruel, un asesinato del alma, un entierro en vida. La humillación que Alejandro había sufrido como mesero era un juego de niños comparada con la aniquilación que habían planeado para él. Alejandro finalmente se movió, caminando lentamente hasta quedar a pocos metros de Sofía. La miró no con odio, sino con una curiosidad casi clínica, como un científico observando un espécimen. «Un loco», repitió en voz baja. «¿Eso es lo que yo era para ti, después de todo? Te di un nombre, te di un mundo para exponer tu arte, te di cada parte de mí que no estuviera manchada por este mundo de negocios que odio, te di mi confianza, y usaste todo eso para cavar mi tumba». Sofía finalmente encontró su voz, pero era un sonido estrangulado, desesperado. «Alejandro, no, eso es mentira, es una trampa. Ellos te están manipulando contra nosotros. Es Javier, él me obligó».
Apuntó un dedo tembloroso a Javier, la primera rata en intentar abandonar el barco que se hunde. Javier, por su parte, estaba pálido como el papel, el sudor corriendo por sus sienes. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba completa e irremediablemente quebrado. Alejandro ignoró su patética acusación y se volvió hacia el hombre al que había llamado hermano. «¿Y tú, Javier, recuerdas el día que murió mi padre? Lloré en tu hombro durante horas. Me dijiste que no estaba solo, que seríamos hermanos para siempre». La voz de Alejandro se quebró por un instante, la única grieta en su armadura de hielo. «Sostuviste el anillo en mi boda. Me miraste a los ojos y me deseaste una vida de felicidad con la mujer que ya estabas planeando robar. Cada vez que te conté mis dudas, cada pedazo de mi alma que te entregué, lo usaste para afilar el cuchillo que sostenías en mi espalda. No eres un traidor, Javier. Eres un gusano, un parásito que se alimenta de la confianza». La transformación en el salón era total. El mesero humillado era ahora un titán de poder y rectitud, diseccionando a sus verdugos con la precisión de sus propias palabras. La pareja glamorosa y superior era ahora un dúo de conspiradores mezquinos, expuestos en su codicia y crueldad. La audiencia, antes dividida entre la lástima y el desprecio, ahora estaba unida en una ola de satisfacción justiciera. El doctor Ramírez dio un paso adelante, apagando la pantalla, que volvió a mostrar el logotipo del restaurante como si nada hubiera pasado. «En nombre de mi cliente, el señor Alejandro Garza», anunció en voz alta y clara para todo el salón, «se presentará mañana por la mañana una demanda de divorcio por fraude y conspiración, invocando la cláusula de infidelidad y mala fe, que anula cualquier derecho de la señora Rojas sobre el patrimonio. También se presentará una denuncia penal por estafa, falsedad ideológica e intento de interdicción fraudulenta contra ambos. La seguridad procederá ahora a escoltar a la señora Rojas y al señor Morales fuera de la propiedad». Las palabras finales sellaron sus destinos. Los dos guardias de seguridad en la puerta se movieron, no con prisa, sino con una inevitabilidad aterradora. No tocaron a Sofía ni a Javier, simplemente se colocaron detrás de ellos, bloqueando cualquier ruta de escape que no fuera la de la vergüenza. Humillados, desenmascarados y destruidos, los dos se vieron obligados a caminar por el pasillo de la infamia, pasando por las mesas de extraños que ahora los miraban con abierto desprecio, los celulares aún grabando cada paso de su caída. Alejandro se quedó quieto, viéndolos marcharse. No sintió alegría, ni siquiera alivio, solo un vacío inmenso y gélido donde solían residir su amor y su amistad. La guerra había terminado, y él había ganado. Pero el costo de la victoria había sido su propio corazón. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, un pesado silencio cayó sobre el restaurante. Nadie sabía qué hacer. Los clientes miraban a Alejandro, ya no como el mesero humillado o el multimillonario vengativo, sino como el epicentro de una tragedia. Él era el ganador, el superviviente, pero la soledad a su alrededor era palpable. Permaneció de pie en medio del salón, un rey en un castillo repentinamente vacío, rodeado por las ruinas de una vida que había descubierto que era una farsa. No había champán para celebrar, solo el sabor de las cenizas en la boca. Hizo un gesto casi imperceptible al señor Castillo, una señal silenciosa de que el espectáculo había terminado. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia una salida privada, dejando atrás un salón lleno de susurros y la mancha de vino en el suelo, la única evidencia física de la batalla que acababa de librarse. En los días que siguieron, la historia explotó. Los videos grabados con los celulares se filtraron, volviéndose virales incluso antes de que el equipo de Alejandro pudiera contener la tormenta. La caída de Sofía y Javier fue tan brutal como pública.
La cláusula de infidelidad y mala fe en el acuerdo prenupcial que Sofía había firmado con una sonrisa displicente años antes fue su ruina. No solo se fue sin nada, se fue con deudas, ya que fue obligada a devolver regalos y cubrir los costos legales. Su imagen de musa filántropa se desintegró, reemplazada por la de una estafadora calculadora. Javier enfrentó un destino aún peor. Las pruebas de conspiración y fraude eran irrefutables. Fue expulsado del colegio de abogados, enfrentó un proceso penal que destruyó su carrera y lo dejó al borde de la quiebra. No solo fracasaron en su plan, fueron aniquilados por él, convertidos en parias, una nota a pie de página en la historia de un hombre al que subestimaron catastróficamente. Pero la historia no era sobre ellos, era sobre Alejandro. Ganó la guerra, pero descubrió que no había paz en el trono. Las semanas siguientes fueron un borrón de reuniones con abogados y gestores de crisis. Se movió con la eficiencia de un autómata, firmando papeles, dando órdenes, deshaciendo metódicamente cada hilo que lo ataba a su vida anterior. Pero cuando el silencio de la noche caía en su mansión vacía, el peso de lo sucedido lo aplastaba. Cada habitación guardaba el recuerdo de una mentira. Miraba los lienzos que ella había pintado, ahora colgados como monumentos a su propia ceguera, y se preguntaba en qué momento la artista que amó había sido reemplazada por la depredadora que lo engañó. La verdad que tanto buscó no lo liberó, lo aprisionó en un desierto de desconfianza. El mundo de los negocios, que antes era su patio de recreo, ahora parecía un espejo de su vida personal. Un juego de apariencias, alianzas frágiles y traiciones inevitables. Fue entonces cuando decidió desaparecer, no como ellos lo habían planeado para él, sino en sus propios términos. Nombró a un CEO interino para sus empresas, tomó una pequeña maleta y se alejó de todo. Su primer destino fue el pequeño café donde todo comenzó. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café y miró la pared donde un día habían colgado los lienzos de ella, ahora ocupada por otro artista soñador. No estaba allí para lamentarse, sino para entender. Y allí, en el silencio, se dio cuenta de su error. No se enamoró de Sofía, la mujer, se enamoró de una idea, de la promesa de una vida con arte y pasión, que lo salvaría de la aridez de su propia existencia. La puso en un pedestal tan alto que se negó a ver a la persona real que vivía a la sombra de la estatua que él había construido. La curación comenzó no con una gran revelación, sino con un pequeño gesto. Semanas después, volvió a la ciudad y buscó al señor Castillo. Lo encontró no en el restaurante, sino en su sencilla casa. El gerente se sorprendió al ver a Alejandro en su puerta. «Señor Garza», tartamudeó. «Alejandro, por favor», lo corrigió. «Nunca se lo agradecí, por su lealtad, por su discreción». El señor Castillo sonrió, una sonrisa genuina. «Solo hice lo correcto, señor. Y, si me permite, nunca dudé de su carácter. No por el dinero que tiene, sino porque lo veía tratar al conserje por su nombre cuando pensaba que nadie miraba». Aquellas simples palabras golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier contrato de $1.000 millones. Había pasado la vida construyendo un imperio para demostrar su valía al mundo, pero su verdadero valor residía en los pequeños actos de humanidad que había olvidado. Al final, Alejandro aprendió que la mayor riqueza no está en las bóvedas o en las acciones, sino en la rara moneda de la confianza y el carácter. No recuperó lo que perdió, pues lo que era falso no podía recuperarse. En su lugar, comenzó a construir algo nuevo, algo más pequeño quizás, pero infinitamente más real. Una vida donde el valor de una persona no se medía por su saldo bancario, sino por la lealtad en su corazón. El viaje de Alejandro nos muestra una verdad poderosa.
Las mayores traiciones a menudo provienen de aquellos a quienes más abrimos nuestro corazón. Perdió una fortuna en sentimientos, pero ganó la claridad de que el carácter de una persona es el único bien que no puede ser robado, falsificado o comprado. Esta historia es un recordatorio de que, al final, las máscaras siempre caen. Y la verdad, por mucho que tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué te pareció la actitud de Alejandro? ¿Fue demasiado lejos o la humillación que sufrió justificaba cada paso de su plan? Si crees que se hizo justicia y que la lealtad es un tesoro que ningún dinero puede comprar, deja tu comentario aquí abajo escribiendo: la verdad siempre triunfa. Tu opinión es muy importante para nosotros y ayuda a crear una comunidad fuerte que valora historias con significado. Si este mensaje te ha llegado de alguna manera, comparte este video en tus redes sociales o con esa persona que necesita recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la integridad es nuestra mayor fortaleza. Y por supuesto, para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes que te atrapan de principio a fin, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu presencia aquí es lo que nos motiva a seguir adelante. Hasta la próxima.